Bienvenidos a otra sesión aquí en el primer día del Global Resilience Summit, donde nos enfocamos en la resiliencia individual para comenzar. Y mi nombre es Fleet Mo. Soy su coanfitrión para la sesión, y estoy muy feliz de estar aquí hoy con la doctora Laura Boyd. Bienvenida. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí y ser parte de la cumbre. Voy a compartir tu biografía con la gente si no te conocen a ti y tu trabajo y luego entraremos directamente en la conversación, ¿de acuerdo? Suena genial. Genial. La doctora Laura Boyd es fisioterapeuta y neurocientífica en la Universidad de Columbia Británica, donde es profesora y becaria Walsh. Ella es una experta en la neurobiología del aprendizaje y utiliza enfoques avanzados de imagen cerebral para examinar el cerebro. La investigación de la doctora Boyd se centra en cómo el comportamiento influye en el aprendizaje, desaprendizaje y reaprendizaje. Ha publicado más de 180 artículos científicos y su charla TED-TEDx titulada Después de esto tu cerebro no será el mismo ha alcanzado asombrosamente más de 30 millones de vistas. Creo que es algo así como 34 millones en este momento. Creo que es simplemente fenomenal poder llegar a tanta gente. Y vi la charla TED. Es increíble y puedo ver por qué ha atraído tanta atención. Y entiendo que recientemente hiciste una nueva charla TED donde hablas sobre algunos temas realmente relacionados con lo que vamos a hablar hoy. Sí, eso es cierto y bueno, aún no está disponible, pero estoy seguro de que será fácil de encontrar cuando esté en línea. Genial, oye. Entonces, el tema de la cumbre tiene que ver con cómo podemos desarrollar la resiliencia individual, colectiva e incluso sistémica que necesitamos para unirnos y realmente enfrentar los desafíos muy abrumadores que enfrenta la humanidad hoy en día. Todos somos muy conscientes de que estamos pasando por esta experiencia increíblemente desafiante de la pandemia global, que ya enfrentamos las realidades de serias alteraciones por el cambio climático y el aumento de la división y polarización en nuestro mundo y, por supuesto, todos estamos muy preocupados por lo que está sucediendo en Ucrania en este momento. Así que hoy nos enfocamos en la resiliencia individual y me pregunto desde tu perspectiva como neurocientífico y fisioterapeuta, ¿qué significa la resiliencia para ti? ¿Cómo definirías la resiliencia? Así que es una pregunta realmente interesante. Creo que lo piensas como si se expandiera en niveles. Entonces, a un nivel biológico básico, pienso en la resiliencia como tener salud e integridad en tu sistema nervioso para que puedas recibir las entradas de este loco bombardeo del mundo en el que vivimos ahora, darle sentido y luego, ya sabes, responder adecuadamente. También tienes, entonces, tu resiliencia mental y emocional en términos de poder recibir. Quiero decir, es un mundo bastante complicado y estresante en el que estamos en este momento, pero poder recibir eso y no dejar que te consuma, ese es otro nivel de resiliencia, ¿verdad? Tienes esa información, cómo respondes a ella es donde podemos controlar, ¿verdad? Y eso es para mí una gran parte de ser resiliente en la locura que me rodea. Ya sabes, en mi propia vida, todos estamos en esto juntos, todos sentimos lo mismo, así que ese sería el siguiente nivel de cómo trabajamos con esa información y qué hacemos para que podamos manejarlo sin sentirnos abrumados por ello. Así que claramente, en el nivel más básico, eso tiene mucho que ver con la salud de nuestro cerebro. La salud general de nuestro cuerpo, sistema nervioso y cerebro es un todo holístico, aunque podemos hablar específicamente sobre el cerebro. Y sabemos que el funcionamiento saludable de nuestro cerebro es simplemente crítico para la calidad de nuestra vida en todos los niveles, en cada dimensión. Y sabemos que cuando las personas experimentan lesiones cerebrales, traumas cerebrales, diversas formas de demencia, su calidad de vida puede caer en picada muy rápidamente y tener un impacto repelente. Quiero decir, probablemente todos conocemos a alguien, ya sea un miembro de la familia o un familiar de un amigo que ha sido afectado por el Alzheimer o la demencia o que ha sufrido algún tipo de trauma cerebral. Mi hijo sufrió un trauma cerebral muy serio. Vemos en los deportes principales de hoy en día cuánto trauma cerebral hay.
Y es simplemente así. Me pregunto si podrías hablar un poco sobre lo que has aprendido acerca del funcionamiento saludable del cerebro. Sé que gran parte de tu investigación ha tenido que ver con la recuperación de accidentes cerebrovasculares, pero la relación entre un cerebro sano, que funciona de manera óptima, y nuestra calidad de vida en general, si pudieras hablar un poco sobre eso. Con gusto. En mi laboratorio llevamos a cabo dos líneas de investigación que realmente son compatibles, así que trabajamos en entender cómo funciona el cerebro normalmente. ¿Cómo haces que un cerebro normal sea aún mejor? Y luego tenemos trabajo, tratamos de aplicar ese aprendizaje para ayudar a las personas que han dañado su cerebro, generalmente a través de un derrame cerebral, pero también hemos observado otras condiciones. Cuando pensamos en el cerebro, realmente lo más importante a recordar es que es increíblemente cambiante. Así que todos en su cumbre en este momento, de hecho, se están volviendo más resilientes justo en este preciso instante. Porque estás cambiando tu cerebro. Y así que creo que es realmente una perspectiva optimista saber sobre esta enorme capacidad de lo que llamamos neuroplasticidad, que ocurre en muchos niveles en el cerebro, nos permite elegir involucrarnos en cosas que, ya sabes, pueden luego moldear ese cerebro que tenemos. Entonces, ya sabes, sabemos que nuestro cerebro puede cambiar su química y ese es un mecanismo que apoya el aprendizaje a corto plazo. Sabemos que puede cambiar su estructura. Podemos engrosar y adelgazar regiones del cerebro. Podemos cambiar la velocidad a la que la información transita por nuestro cerebro. Eso también induce un cambio estructural. Y luego, por supuesto, esos juntos ayudan a cambiar la función. Y así cuando piensas en un cerebro normal y quieres alinear de manera óptima esa capacidad de cambio, hay varias formas de hacerlo. El ejercicio es realmente, no puedo insistir lo suficiente en eso, así que perdónenme si todos están hartos de escucharlo, pero saben que el ejercicio es bueno para el corazón, es excelente para los músculos, hace cosas increíbles en el cerebro, así que hace que nuestros cerebros tengan una mejor capacidad para el cambio neuroplástico. Entonces, ¿quieres aprender algo? Trabajar desde mi laboratorio. De hecho, en Healthy People se ha demostrado que si combinas una sesión de ejercicio intenso con la práctica o el estudio, realmente facilitas el desarrollo de una memoria a largo plazo. Entonces, estos efectos no son inmediatos. Lo que vemos, como neurocientífico, es que no lo ves a corto plazo. No hay efecto de esa sesión de ejercicio. Traemos a esas personas de vuelta al día siguiente y controlamos esto con grupos que no han hecho ejercicio, y ves este gran aumento en lo que la gente ha aprendido en comparación con los que no hacen ejercicio, lo que llamamos el grupo de descanso. Entonces pensamos que lo que ese ejercicio está haciendo es ayudar a nuestro cerebro a lo que llamamos consolidar la memoria. Así que tienes una memoria frágil, apenas la creaste, aún no la tienes bien sujeta. Regresas después de ese ejercicio y duermes. Esos dos juntos parecen ser una combinación clave, y luego vemos esta gran ventaja en el aprendizaje. Así que esa es una de las cosas que hace que nuestro cerebro sea más resiliente, sin duda, y nos ayuda a aprender. ¿Sabes? Otra parte de esa historia del ejercicio es que otra cosa que hace el ejercicio a largo plazo es reducir la magnitud de nuestras hormonas del estrés o la hormona del estrés cortisol. Si te sientes realmente ansioso por el mundo, tu vida o simplemente en general, una de las cosas clave que puedes hacer es ejercicio porque va a reducir ese cortisol y sentirás que el cortisol también puede impedir el aprendizaje. Entonces, están todas conectadas. Bajas el cortisol, haces ejercicio y vemos efectos facilitadores en el aprendizaje y en el estado de ánimo. Te sientes mejor después. Así que esas son algunas de las maneras en que, ya sabes, tu cerebro está interactuando con tu entorno para volverse más resiliente. También vemos evidencia de que las personas, cuando dañan su cerebro, si han sido más saludables desde el principio, ya sea por haber hecho ejercicio, participado en otros comportamientos saludables, uno grande como nunca fumar es enorme, entonces vemos resultados mucho mejores también, porque parece que su cerebro simplemente tiene más resistencia, por así decirlo, tanto neurobiológicamente como también en estos neurotransmisores químicos, por lo que entonces es capaz de responder a este daño e invocar diferentes mecanismos para ayudarse a sanar.
Así que esta es una de las grandes maneras en que lo pienso. Y ese es uno de esos comportamientos importantes en los que puedes involucrarte que hará que tu cerebro sea más resiliente, te hará sentir más resiliente mientras llevas a cabo tu vida diaria también. Sí, quiero volver a esta realidad de la neuroplasticidad en un momento. Sabes, mencionaste parte de la resiliencia, nuestra capacidad de, ya sabes, trabajar con lo que enfrentamos en la vida, lo que está, ya sabes, en nuestro entorno inmediato con nuestra familia, nuestras relaciones en el trabajo, pero también lo que está sucediendo en un mundo más amplio. Y eso puede provocar mucha ansiedad. Y, ya sabes, podemos estar con ello de una manera que sea que podemos procesarlo de maneras saludables y razonables para que no nos sintamos abrumados. Parecería que eso tiene algo que ver con la autorregulación. Tal vez hay formas en las que inconscientemente nos autorregulamos de maneras saludables que pueden ser interrumpidas cuando hay problemas, pero también podríamos aprender medios conscientes de autorregulación para equilibrar el sistema nervioso autónomo de las ramas simpática y parasimpática. Me pregunto si podrías hablar nuevamente sobre la salud cerebral y nuestra capacidad para autorregularnos, alguna correlación entre el funcionamiento saludable del cerebro y nuestra capacidad para autorregularnos y por ende la resiliencia. Claro, por supuesto. Estoy feliz de hacerlo. Y el trabajo aquí es algo tangencial porque es difícil abordar estas cosas de manera experimental. Pero puedo decirte que hay dos líneas de trabajo aquí que sugieren que hay maneras en las que podemos involucrarnos en comportamientos que nos ayudan a autorregularnos, promover la salud cerebral y también hacernos resilientes. Entonces el trabajo en esta área en realidad surgió. Me di cuenta de ello a través de un gran colega mío que ahora está en la Universidad de Chicago. Su nombre es la doctora Kimberly Sean Oracle, y es investigadora en educación y estaba trabajando para tratar de pensar en estas ideas de resiliencia. Entonces, ¿cómo se adaptan los niños a eventos adversos en la infancia? ¿Cómo trabajas en eso y creas un niño que pueda prosperar después? Entonces, ella se interesó bastante en algunos de los trabajos relacionados con la atención plena, así que tenemos un programa, y no estoy seguro si todos están al tanto de él, se llama Mind Up, y de hecho, está en el plan de estudios escolar aquí en Columbia Británica. De hecho, en nuestro plan de estudios provincial tenemos un criterio social y emocional sobre el cual se educa a los estudiantes, lo cual es bastante genial. Solo ha estado en vigor unos 5 o 6 años, y la doctora Schooner ahí que le escribió esta parte del plan de estudios. Y surgió de su trabajo con este programa Mind Up. Así que este es un programa donde los niños en la escuela, comenzando en el jardín de niños, participarán en 3 sesiones de 3 minutos de solo atención plena durante el día, y es un plan de estudios guiado. Y realmente se trata de darles a los niños un momento para descansar, reflexionar. Pueden cerrar los ojos o no, pueden mirar hacia abajo. Pasan por diferentes ejercicios de simplemente enfocarse en cómo se sienten, qué hay en el entorno. Podrían hacer degustaciones, podrían tener una manzana, y esto continúa de esa manera en primaria. Los resultados de estos datos fueron asombrosos porque lo que Kim encontró fue que en estos niños, después de un año de este programa de mindfulness, mostraron niveles más bajos de cortisol y un mejor rendimiento escolar. Tenían una mejor percepción de su escuela, por lo que calificarían más positivamente su experiencia escolar. Sus compañeros los calificaron como más amables. Además, dieron a estos niños haciendo cosas realmente interesantes, participando en lo que llamamos actos aleatorios de bondad, como sostener la puerta para alguien, decir gracias cuando bajan del autobús o a un maestro al final del día. Cosas realmente pequeñas, pero cosas. Sabemos que estos actos de microbondad son acumulativos. Así que esa fue una línea de evidencia con la que estábamos pensando y jugando. Y luego, de hecho, nos involucramos en un estudio donde estudiamos a personas que practican yoga de manera recreativa y las comparamos con corredores. Y me encanta contar la historia porque soy corredora. Me encanta correr y realmente es mi escape. Es como me pongo en un espacio donde puedo funcionar. Y entonces, cuando comenzamos este estudio, recluté a varios de mis amigos como el grupo de control. Yo digo, los corredores comparados con los que hacen yoga, los corredores definitivamente van a estar mejor y más saludables.
Probamos la condición física, evaluamos los niveles de estrés y luego hicimos esta cosa genial donde pones a las personas en la máquina de MRI. Les hicimos ver videos realmente estresantes. Solo como ejemplo, teníamos un clip de la lista de Schindler, que es uno de esos momentos que te golpean en el estómago en esa película, y otros así. Registramos sus frecuencias cardíacas y también registramos patrones de actividad cerebral. Observamos todos estos datos y comparamos a estos corredores recreativos con practicantes de yoga recreativos. Los corredores tenían una mejor condición física. Eso no es sorprendente, pero las personas que practican yoga tienen niveles de estrés mucho más bajos y un patrón de actividad cerebral realmente diferente cuando lo mapeamos, así como una actividad cardíaca distinta. Entonces, los datos del cerebro y el corazón nos mostraron que las personas que practicaban yoga podían estar en esa situación estresante como observadores, pero no les inducía un estrés significativo. Pudieron interactuar con ello, pero fue más como si pasara a través de ellos y sobre ellos en lugar de, ya sabes, un golpe directo. Los corredores habían mostrado lo contrario. Estaban muy estresados y mostraron una respuesta cardíaca mucho menos adaptativa al estrés y una respuesta cerebral mucho menos adaptativa. Así que hay algo ahí y nuestra suposición al respecto, porque es difícil saber qué sucede en la práctica del yoga, pero nuestra suposición es que se retroalimenta y es una especie de atención plena que viene con la práctica del yoga. Así que puede haber algo en eso, tratando de trabajar hacia ello, tratando de entender de qué se trata este entrenamiento cerebral para tomarse un momento y enfocarse en cómo te sientes. Realmente creo que parte de esto también es darle al cerebro un momento para descansar. No creo que lo hagamos lo suficiente. Creo que lo hacemos incluso menos de lo que solíamos. Y por eso estoy buscando mi malvado celular. Ya nunca nos quedamos quietos. Si hay un momento, estoy esperando a mis hijos, saco mi teléfono, estoy leyendo el periódico, lo cual no es divertido hoy ni realmente ningún otro día. Y así no nos damos estas oportunidades para simplemente ser, dejar que nuestro cerebro descanse. Dejemos que nuestra mente divague. Hay otros trabajos que sugieren es cuando nuestra mente está divagando que tenemos repentinos brotes de creatividad. No dejas que tu mente divague, no puedes permitir eso, y nuestro cerebro puede que solo necesite estos descansos. Y esto puede ser parte de lo que no estamos permitiendo en este tipo de vidas intensas, muy impulsadas por la tecnología y sobrecargadas de horarios. Así que esas son algunas cosas. Si sacas de esos datos, piensas, bueno, hay algunos cambios fáciles que podrías hacer. Son difíciles. Aún sabiendo eso, todavía saco esta maldita cosa cuando no debería, así que no quiero fingir que lo tengo resuelto, porque de ninguna manera lo tengo. Pero es la idea de una manera en la que puedes permitirte aprovechar estos descansos mentales para quizás estar mejor preparado para lidiar con la locura que nos rodea. Y mi apuesta es, y no he hecho el estudio, pero me encantaría hacerlo, que a largo plazo, permitiendo eso, podríamos ver diferencias en la neurobiología con el tiempo en términos de química cerebral, estructura cerebral, niveles de cortisol y también niveles de lo que llamamos factores neurotróficos, es decir, factores de crecimiento que facilitan que nuestro cerebro cambie. Uno de esos es un acrónimo, es BDHP, algo así. Sí, entonces es BDNF dirigido al cerebro. BDNF, correcto. Sí, entonces estos son factores de crecimiento. Se liberan por todo nuestro cuerpo. Cuando hacemos ejercicio, nuestros músculos liberan factores de crecimiento. No está claro si el factor de crecimiento liberado por nuestros músculos puede llegar a nuestros cerebros. Nuestros cerebros están cubiertos por una están envueltos en láminas. Y luego también hay algo llamado la barrera hematoencefálica. Y es una forma de proteger el cerebro, pero también significa que es difícil que las cosas entren en el cerebro. Eso es bueno, pero tampoco es bueno si quieres introducir un cierto medicamento o algo allí. Como un comentario aparte, esto es por lo que el coronavirus es tan interesante, porque puede ser uno de los únicos virus que realmente puede entrar en el cerebro. No estamos totalmente seguros, es un área de debate activa en este momento, pero a veces encontramos virus en el cerebro y estamos
Voy a volver a BDNF. Nuestro cerebro también puede liberarlo, pero lo que hace es que facilita que nuestras neuronas cambien sus contactos con otras neuronas. No quise hacer eso, pero volviendo a BDNF. Entonces, nuestro cerebro también puede liberarlo, pero lo que hace es permitir y facilitar que nuestras neuronas cambien sus contactos con otras neuronas. Entonces, cuando nuestras neuronas hacen eso, cuando nuestras células cerebrales hacen eso, añaden y eliminan contactos. Es un mecanismo básico de neuroplasticidad. Y esta adición y eliminación de contactos es facilitada por el factor neurotrófico derivado del cerebro. Así que es una de esas cosas que queremos tener en nuestro cerebro. Y muy interesantemente, el cortisol, nuestra hormona del estrés, y el factor neurotrófico derivado del cerebro compiten entre sí en el cerebro. Entonces, si tienes niveles altos de cortisol, es difícil tener niveles altos de factor de crecimiento. Esa es otra razón por la que queremos reducir ese cortisol para que el factor de crecimiento pueda expresarse más fácilmente. Bueno, es una noticia maravillosa desde mi perspectiva, ciertamente, que tanto el mindfulness o entrenamiento mental como el aprendizaje socioemocional estén abriéndose camino en la educación K12 en nuestras sociedades. Y una vez que investigas, es algo obvio, y también en otros sectores de la sociedad para adultos. Y hay mucha investigación que muestra que, si estoy en lo correcto, hay dos cosas que sabemos que más aumentan. La plasticidad cerebral, es decir, nuestra capacidad de aprender y cambiar y evolucionar y hacer crecer nuestro ejercicio y atención plena. Entrenamiento mental. Y lo bueno de la atención plena es que no solo ayuda al cerebro a volverse más cambiante o plástico, sino que en realidad lo empuja en la dirección correcta. Ahora, se ha demostrado que el entrenamiento mental aumenta nuestra capacidad para el equilibrio emocional y el control cognitivo. Realmente, crea vías neuronales más robustas que apoyan el bienestar y la autorregulación y todas estas cosas, y la resiliencia en última instancia. Absolutamente. Quiero decir, ese es un camino que hemos conocido durante mucho tiempo, ¿verdad? Pero por alguna razón no se ha incorporado bien. Y es emocionante verlo en los sistemas escolares. De hecho, mis hijos me han enseñado mucho sobre ser consciente porque han pasado por estos programas en su escuela y lo han asimilado de diferentes maneras. Pero es genial. Creo que también es increíble mirar los planes de estudios sobre el aprendizaje social y emocional y qué influencia tiene eso en la salud. De hecho, la salud cerebral absolutamente, la resiliencia absolutamente, pero la salud en general parece ser un factor crítico. Ajá, así que me gustaría volver a la neuroplasticidad por un momento. La neuroplasticidad, de alguna manera, es tanto una buena como una mala noticia, ya que nuestro cerebro siempre está cambiando. Y creo que en tu trabajo has identificado cuánto se necesita repetir ciertos comportamientos para afectar el cambio y reparar, sanar el cerebro en caso de un derrame cerebral y cosas así. Entonces, ¿cuál es el efecto de la dosis? ¿Cuánto práctica se necesita? Siempre estamos practicando algo, consciente o inconscientemente, y si continuamente nos exponemos a la negatividad, y por supuesto el sesgo de negatividad juega un papel en eso, entonces eso está afectando nuestro cerebro. A veces he mencionado en algunos talleres que dirijo con los primeros en responder, como podríamos, ya sabes, ir al gimnasio y subirnos a las cintas de correr o a las máquinas elípticas. Luego tengo el banco de televisores allá arriba, ¿verdad? Elevamos mucho el ritmo cardíaco, ¿verdad? Hacemos el cerebro más fluido. Estamos viendo como reality shows o algo así. Probablemente no sea una buena idea. Todo el drama y la negatividad. Probablemente sea mejor poner el canal de naturaleza. Algo que nutre, algo que calma, ¿verdad? Así que creo que es importante que nos demos cuenta de que nuestro cerebro es una máquina de aprendizaje. Siempre está cambiando. Y así, ya sabes, asumiendo cierta responsabilidad por ser guardianes de nuestro propio cerebro y lo que, quiero decir, no podemos vivir en una burbuja, ¿verdad? Pero nuevamente, la exposición constante a la negatividad tiene un impacto. Así que necesitamos equilibrarlo con algo. Absolutamente. E incluso hay algunos datos realmente buenos que sugieren que tener una perspectiva más positiva de la vida en general, el optimismo es bueno para la salud cerebral, y eso se alimenta exactamente de lo que acabas de decir.
Quería retomar un poco tus comentarios sobre, ya sabes, cuánto se practica. Está esta idea de que es culpa de Malcolm Gladwell, ¿verdad? 10.000 horas. No es exactamente incorrecto, es solo que no lo es. No siempre vamos a necesitar la misma cantidad de práctica, y en nuestro trabajo, de hecho, hemos desarrollado algunos modelos matemáticos que nos permiten hacer que alguien comience a practicar algo que podemos calcular. ¿Cuánto vas a necesitar antes de tener esta tarea completamente dominada y estar listo para pasar a la siguiente tarea? Y es realmente impresionante hacer estos cálculos porque es increíblemente variable de persona a persona. Y ese ha sido realmente el mensaje clave. Se necesita mucha práctica para cambiar el cerebro. Pero ¿cuánto depende de ti, de cuál es tu experiencia? ¿Cuáles son tus especialidades que estás aportando a ello? Y así necesitamos ser conscientes de que algunos de nosotros podemos necesitar mucha más práctica y algunos de nosotros un poco menos. Y, sabes, me río de mí mismo con esto todo el tiempo, y algunos de nosotros puede que nunca logremos realmente el aprendizaje que desean, así que nunca seré fluido en francés. He llegado a aceptar esto. Me encantaría hacerlo. Mis hijas lo son. Estoy muy celosa, lo estoy, de ellas y su capacidad. Pero no estoy segura de por qué, pero podría practicar 10.000 horas y luego otras 10 y otras 10, y tal vez aún no lo tendría del todo. Así que eso es parte de eso también, mientras que podría ser capaz de aprender algo mucho más rápido, y eso tiene que ver con la individualidad de mi cerebro en comparación con el de otras personas. Entonces, nuestras estrategias deben ser individualizadas, y hoy estamos escuchando mucho sobre la intersección de psicología positiva, neurociencia. Escuchamos términos como neuroplasticidad positiva, neuroplasticidad autodirigida, incluso términos como biohacking cerebral, que me di cuenta de que probablemente no encajan del todo en el área de la disciplina académica, pero ciertamente están en la cultura popular. Y las personas que están muy enfocadas en querer optimizar el rendimiento cerebral y ser de alto rendimiento suelen hablar de esa manera. Pero entonces, por lo que estás diciendo, quiero decir, términos como neuroplasticidad autodirigida resuenan contigo. Y si pensamos en ello, tiene que ser algo individualizado. ¿Pero existen ciertos principios universales en los que podamos basarnos? Entonces, cuando escucho, ya sabes, neuroplasticidad autodirigida, quiero decir, es un poco un término incorrecto. Somos neuroplásticos. Ya sea que lo estés dirigiendo o no, tu cerebro está cambiando constantemente, y lo que puedes hacer entonces es, si hay algo en lo que realmente estás trabajando, enfocado hacia lo que te diriges, ciertamente puedes moldear tu cerebro en torno a eso, ¿verdad? La parte autodirigida creo que también es importante y la pieza que desde un punto de vista de investigación es realmente un tipo de cosa desconcertante, es que hay otras partes que harán que las personas aprendan a diferentes ritmos que son realmente difíciles de entender. Entonces, motivación. Así que alguien puede estar impulsado, ya sabes, a entender cómo funciona un motor de avión, ¿verdad? O para tener un mejor swing de golf en lo que realmente estés motivado. Y ese tipo de motivación y enfoque realmente puede impulsar la plasticidad más rápido y a un nivel diferente de lo que podrías ver en alguien que quiere aprenderlo pero no está tan motivado. Y así, ya sabes, esto de alguna manera vuelve a lo. Pienso mucho en esto en torno al coaching, ¿verdad? Es un poco el arte del coaching, como cómo motivas a alguien para que esté impulsado hacia ese objetivo y eso realmente, a su vez, mejorará cómo son capaces de aprender y cuánto aprenderán y cuánto podrán cambiar su comportamiento. Así que puedes adoptar estrategias externamente para tratar de ayudar a moldear estas cosas de aprendizaje, pero siempre tienes esos intangibles de ¿realmente quieren cambiar? La gente realmente quiere aprenderlo. Eso es algo que cada individuo tiene que responder por sí mismo porque eso también va a ser un impulsor. Puedo sentarme con mis hijos y obligarlos a hacer la tarea de matemáticas, pero aprenderán mucho más si les interesa y disfrutan haciéndolo por su cuenta.
Sí, absolutamente. Así que si estamos motivados, ¿verdad? Y si estamos más ya sabes, de cualquier manera, y creo que en nuestro mundo hoy tal vez algunos de nosotros estamos bendecidos con una actitud muy positiva, estamos muy motivados, otros de nosotros podemos estar experimentando mucha ansiedad dado todo lo que está sucediendo en el mundo. Hay muchos de nosotros, dados los informes que estamos recibiendo sobre el cambio climático, la emergencia climática y, ya sabes, las amenazas existenciales, así que muchas personas están experimentando mucho dolor, incluso desesperación y depresión, y sabemos que la depresión está muy extendida y está afectando a los jóvenes más que nunca. Y entonces, pero si alguien está motivado para cambiar, ¿qué es lo que hay en el cerebro y me doy cuenta de que estamos hablando de algo muy complejo aquí, pero ya sabes, que nuestra salud cerebral que es como dándonos tal vez una predisposición hacia la motivación y una actitud positiva en lugar de sucumbir a la desesperación, ansiedad o depresión? ¿Qué está pasando en el cerebro? ¿Sabemos algo sobre eso? Sí, entonces sabemos un par de cosas. Sabemos que parte de lo que está sucediendo con la ansiedad y la depresión, estamos viendo cambios químicos en el cerebro, ¿verdad? Es un comportamiento que está muy arraigado en la neurobiología. Y entonces, parte de lo que sucede también es que es muy reforzante. Por ejemplo, las personas deprimidas tienen mucho más dificultad para contarte un recuerdo feliz. De hecho, es un desafío para ellos acceder a esos sistemas de memoria que son recuerdos positivos porque son realmente buenos en, ya sabes, estar infelices porque eso es estar en el ciclo de su neurotransmisor. Entonces, ya sabes, cuando piensas en cómo salir de eso, volver a tener algo positivo, es difícil. Es desaprender ese comportamiento. Puede que no esté completamente bajo el control de las personas. También podríamos necesitar hacer algo relacionado con los neurotransmisores y eso es lo que hacen los medicamentos, o ahora también tenemos enfoques de simulación cerebral que alteran esta biología básica del cerebro y de alguna manera proporcionan una plataforma para cambiar y aprender y, de alguna manera, llevar la actividad cerebral de vuelta en la otra dirección. Pero cuando haces estudios en personas que están deprimidas, por ejemplo, ves un patrón completamente diferente de actividad cerebral, excitabilidad cerebral, química cerebral, dependiendo de cómo los imagines. Y eso es más o menos con lo que te estás enfrentando y trabajando en contra. Es un proceso complicado, y me pone realmente nervioso, honestamente, ver cuánta depresión y ansiedad hay, porque en el mundo, en general, tantas personas, especialmente los jóvenes, las tasas son las más altas que han existido. Niños, adolescentes, nuestros estudiantes en edad escolar. Honestamente, es mucho trabajo salir de eso. Y creo que nosotros como sociedad vamos a enfrentar mucho trabajo para recuperarnos, por así decirlo. Así que tenemos una tarea desafiante por delante en términos de revertir algunos de esos problemas. Se puede hacer. El cerebro es increíblemente neuroplástico. Pero tomará tiempo, tomará apoyo, y va a requerir que todos apoyemos a los demás. Sospecharía que hay muy pocos de nosotros que no se han visto afectados por todos los últimos años de la pandemia, por no decir más. Ya estábamos súper ansiosos por el cambio climático. Aquí en Columbia Británica no solo tocó a la puerta este año, prácticamente la derribó. Tuvimos el día más caluroso y el día más frío registrados, con 6 meses de diferencia e inundación masiva en el centro. Fue realmente algo más, y estamos aquí en el norte templado. Pensarías que no tendríamos eso, así que realmente se ha vuelto evidente y aterrador. Sin embargo, cambia el enfoque. Está bien, ¿cuál es el lado positivo? ¿Qué podemos aprender? ¿Qué podemos cambiar? ¿Qué tecnologías existen que nos van a ayudar a recuperarnos? ¿Cómo tomas la iniciativa y la responsabilidad? Eso también es enorme, eso también se aprende. Y eso es, creo, el camino hacia cerebros más saludables en este entorno complicado en el que estamos ahora. Solo para entender un poco más el panorama antes de profundizar en lo que podemos hacer y entender tanto a que nos enfrentamos como dónde podrían estar las oportunidades. Es seguro decir que, ya sabes, cuando estamos en un estado emocional, ya sea euforia o simplemente contento, una perspectiva positiva o enojo, ansiedad, depresión,
varios estados emocionales, hay una mezcla neuroquímica particular dominando en el cerebro, mezclas de cortisol, adrenalina, testosterona, diferentes neurotransmisores. Y si esos están ahí mucho tiempo, tendemos a adaptarnos a eso. Casi podrías decir que nos volvemos adictos a ello en cierto sentido. Todos sabemos que algunas personas tienden a ser un poco enojonas, algunas personas lidian con la depresión, algunas personas parecen tener una perspectiva mayormente positiva y que hay una especie de huella neuroquímica en el cerebro o algo a lo que el cerebro se adapta, y a veces tenemos que desadaptarnos de alguna manera. Si queremos cambiar eso, tiene que haber algún proceso de cambio y tal vez haya muchas estrategias que harán que eso suceda. Pero al final, hay un cambio en el paisaje neuroquímico al que el cerebro está acostumbrado. Es justo decir eso. Eso es exactamente correcto. Y la parte complicada es que hay tantos neuroquímicos diferentes y todos están interactuando y equilibrándose entre sí. Entonces llegamos a estos estados y luego, si intentas alterarlos, es complicado. Incluso si cambias una cosa, estás alterando esas relaciones de regreso. Es un entorno muy complicado. Honestamente, no creo que entendamos, desde un punto de vista neurocientífico, cómo todos estos están interactuando y luego están interactuando de maneras muy diferentes en individuos muy diferentes. Así que es un gran ejemplo de por qué no tenemos solo un medicamento para la depresión. Actúa de manera totalmente diferente en cada cerebro. Actúa de manera diferente según la edad. Esa es la otra cosa a considerar aquí. Estos químicos, estos tipos de patrones cambian a medida que envejecemos. Y así que es algo realmente complicado. Y luego, la última complicación es si estás tratando de tomar un medicamento. Por ejemplo, sigamos con la depresión. Hemos estado hablando de eso. Hablé sobre la barrera hematoencefálica. ¿Cómo lo llevas al cerebro? Es un truco. Y básicamente lo que hacemos es tomar una dosis y esperamos que algo de eso llegue al cerebro. Así que es fácil sobredosificar. Es difícil conseguir esa titulación. Y realmente no lo sabes hasta que ves un efecto neto en el comportamiento. Es un ámbito muy complicado. Y es por eso que la terapia convencional, nuevamente, la terapia convencional para la depresión sonora, sería un medicamento. Más una terapia conductual, más tal vez ejercicio y luego asegurarse de que las personas estén durmiendo y cómo juntar todo eso en un paquete porque todas esas cosas van a afectar estos diferentes sistemas de neurotransmisores en el cerebro. Sí, el enfoque más holístico y completo de la persona parece muy importante, y los antidepresivos ayudan a algunas personas, no a todos. De hecho, tal vez sea un número más pequeño realmente. Pero he tenido amigos que han estado trabajando con antidepresivos y les tomó mucho tiempo trabajar con su médico para encontrar el antidepresivo adecuado con la dosis correcta. Y luego finalmente les estaba ayudando, pero fue un largo viaje llegar allí. Así que es muy individualizado como estás diciendo. Y, sí, sabes, parece que con cualquier tipo de cambio, ya sea que lo miremos desde una perspectiva conductual, psicológica o neurocientífica, parece haber muchos factores diferentes que tal vez lleven a un punto de inflexión que realmente nos impulse a un estado más alto de bienestar o recuperación de algo. Así que, en cierto sentido, cuantas más estrategias estemos utilizando, mejor, siempre y cuando sea una constelación de cosas que no nos abrume. Pero, ¿cuáles son algunas de las otras cosas? Sé de tu trabajo ayudando a las personas a recuperarse de un derrame cerebral. Sé que trabajas con ciertos tipos de estimulación cerebral. Creo que hay otras cosas que has encontrado efectivas con el tiempo y comportamientos que se pueden practicar con el tiempo crearán cambios y sanarán el cerebro. Entonces me pregunto cuáles son algunos de esos y si alguno de ellos podría ser aplicable también para simplemente optimizar la salud cerebral. Para ser preventivo, un enfoque profiláctico para los desafíos futuros. Sí. Entonces, hay una serie de cosas diferentes. Hemos estado investigando todas las cosas que mencioné sobre el ejercicio, aplicándolo al cerebro dañado por un derrame cerebral, muy útil para la recuperación de un derrame. Y eso es una parte de esa mentalidad.
Después de un derrame cerebral, todas estas cosas se aplican directamente. La mentalidad, el apoyo de la comunidad, ese tipo de cosas holísticas. La otra cosa que hemos examinado, que mencionaste, es la estimulación cerebral. Hemos hecho bastante de este trabajo y tenemos algunos estudios más en marcha ahora mismo. Y entonces, la idea aquí es que después de un derrame cerebral, parece que vemos que los patrones de actividad cerebral son asimétricos. El lado afectado por el derrame es solo la excitabilidad básica del cerebro y nuestros cerebros son realmente órganos eléctricos. Está suprimido, por lo que el cerebro no es muy excitable. Aparte del área de daño, esta pobre excitabilidad puede ser una razón extra por la cual es difícil moverse, pensar, hablar, planear. Una de las maneras en que podemos contrarrestar eso es utilizando algo llamado estimulación magnética transcraneal de manera no invasiva, aplicando corrientes electromagnéticas sobre el cerebro para intentar equilibrar más los dos lados. Y así esta ha sido una terapia que se ha estudiado en varios estudios a lo largo de los años, y lo que estamos haciendo con ella ahora es, nuevamente, tratar de averiguar para quién funciona. Así que tuvimos un estudio que terminamos, encontramos una respuesta realmente buena en cerca de 60-65% de nuestros pacientes. Teníamos este 35% que llamábamos no respondedores. Realmente no se beneficiaron de esta terapia. Así que el desafío para nosotros ahora es decidir quiénes son las personas adecuadas que realmente se van a beneficiar. Entonces entras y tal vez tuviste un derrame cerebral y estás perfecto. Vas a esta terapia y luego a este otro grupo. Ahora, ¿cuál es la terapia adecuada para ellos para que no perdamos el tiempo de las personas y podamos seguir ayudándolos a integrarse en la comunidad? Otras cosas en las que estamos trabajando ahora mismo, y esto realmente se me hizo claro durante la pandemia, son formas en las que podemos incorporar la terapia en la vida diaria de las personas en su hogar. Así que no siempre puedes estar yendo al hospital o incluso a la oficina de tu fisioterapeuta. Y tuvimos personas que no recibieron terapia en el primer año de la pandemia, en particular antes. Pudimos vacunar a muchas personas. La idea es que estamos desarrollando realmente sus juegos de computadora, pero son para la rehabilitación del brazo. Y la idea es que te lleves esto a casa contigo y seas responsable de continuar tu terapia en casa con solo sesiones de seguimiento durante la semana, tratando de realmente obtener esa dosis más grande de práctica. Ese es un gran problema después de un derrame cerebral porque simplemente no creo que nuestro sistema médico esté preparado para dar la dosis de intervención necesaria para provocar el cambio cerebral que necesitamos. Así que todas estas ideas giran en torno a la dosificación. Puedo hacerte más saludable para que puedas, lo siento, más en forma físicamente para que puedas hacer más. Puedo incorporarlo en tu hogar. ¿Puede tu familia ayudarte a hacer más fuera del entorno de terapia? Y luego estás revisando con tu fisioterapeuta, tu equipo de rehabilitación de manera intermitente para ajustar esos programas. La estimulación cerebral, por cierto, ya que hemos estado hablando de ello, es en realidad una especie de terapia para la depresión. Vemos la misma asimetría solo que en una parte diferente del cerebro, en la parte prefrontal del cerebro. Y ese es uno de los mecanismos de la depresión, y por eso, en realidad, tiene la aprobación de la FDA y de Health Canada como una intervención. Parece ser bastante efectivo para las personas que no responden a los medicamentos. También está esa sección de personas. Han probado todos los medicamentos antidepresivos, realmente no les han ofrecido alivio. Así que esta es una nueva línea de terapias. Tiende a ser bastante efectivo, nuevamente, para cierto segmento de la población, porque las cosas son diferentes. Realmente no lo sabemos. Por cierto, no podría decírtelo. Bueno, el sistema más complejo en el universo conocido, básicamente el cerebro humano, así que obviamente hay mucho que no sabemos. Me pregunto si estás familiarizado con la investigación realizada con varias formas de retroalimentación neural que, ya sabes, básicamente obtenemos una representación visual de nuestras ondas cerebrales y de alguna manera aprendemos a trabajar con eso de manera autodirigida. Sí, he visto que eso funciona. No lo hemos hecho en mi laboratorio.
El truco es que, desde una perspectiva de investigación, no estoy seguro de que la entrada de ondas cerebrales que estamos viendo sea terriblemente precisa. Sin embargo, la idea del neurofeedback es muy efectiva. Y así, puede ser solo una forma de ayudar a las personas a acceder a ese sistema de aprendizaje practicando la autorregulación, y eres mejor en ello. Es una herramienta de manera más efectiva para que la uses. Así que usted habla de aprender todos juntos y es seguro decir que es saludable para el cerebro para desafiarnos, para estimular el cerebro para seguir aprendiendo cosas nuevas. Y todos hemos escuchado eso, ya sabes, y muchas personas a medida que envejecen tienen un efecto profiláctico contra la demencia para mantener una buena salud cognitiva y así sucesivamente a través de cosas como los crucigramas. Y estamos aprendiendo un nuevo idioma, especialmente uno que tiene una estructura gramatical radicalmente diferente a la nuestra, sabes, haría que el cerebro tenga que crecer y prosperar. Entonces, tengo curiosidad sobre, mencionaste, sabes, creo que no quiero, hay algunos juegos mentales en línea. No mencionaré empresas específicas ni nada por el estilo, pero hubo mucho interés en eso. Y ahora leí algunas investigaciones. La investigación no era tan concluyente, pero mencionaste usar algo de eso en tu investigación. Entonces, sabemos lo suficiente sobre, ya sabes, tipos de juegos mentales y formas de desafiar al cerebro que realmente tienen un impacto. Sí, entonces mi impresión es que no hay nada especial en ningún juego en particular, incluyendo el que hemos diseñado y en el que estamos haciendo que la gente practique. Lo importante es la práctica. Como llegues allí no importa. ¿Te encanta el sudoku? ¿Te encanta Borle, los crucigramas, leer Anna Karenina? Sabes, juega un videojuego. Si la función motora de tu brazo está alterada, podrías jugar nuestro videojuego. Probablemente podrías jugar algo en el Xbox con tus nietos si has tenido un derrame cerebral y lograr un beneficio similar. Así que los principios clave aquí son que necesitas una dosis alta. Debería ser un desafío si es fácil o no está cambiando tu cerebro porque tu cerebro puede adaptarse a ello. Tan fácil es que no vas a inducir la neuroplasticidad. Y tenemos muy buena evidencia que lo demuestra. Verás, sabes, sin cambios. Cuando tu cerebro está cambiando es cuando estás luchando, cuando estás justo al límite de tu capacidad, y en realidad es genial cometer errores. La idea de que nunca debes cometer un error es terrible para el aprendizaje. En realidad, aprendes cuando cometes un error porque aprendes. Está bien, eso estuvo mal. Nota para mí mismo, no vuelvas a hacer eso. Y eso a veces puede ser el punto más instructivo. Y es ahí donde vemos, cuando observamos a las personas practicar y cometer errores, una fase donde estamos viendo muchos cambios neuroplásticos. Así que no tengas miedo de fallar, ¿verdad? Es cuando realmente estamos logrando. Sabes, mi maestro de Zen, a quien perdimos hace un par de años, tuvo un derrame cerebral bastante fuerte unos años antes de fallecer. Afortunadamente, lo llevaron al hospital muy rápido y conservó todas sus funciones cognitivas. Él estaba parcialmente paralizado de un lado y tenía problemas para encontrar las palabras que quería usar un poco, pero estaba yendo a una clínica en Georgia que estaba haciendo cosas realmente interesantes y gradualmente lo hizo. Nunca recuperó, ya sabes, el uso completo de su lado izquierdo y derecho, pero tuvo grandes mejoras. Le hacían practicar estos pequeños micromovimientos con su brazo y su mano una y otra vez. Desafortunadamente tenía la voluntad de hacerlo y realmente consiguió algo, pero realmente requirió mucha práctica y fue, ya sabes, me hizo pensar que hay un libro llamado El Código del Talento, no puedo recordar el autor, y han descubierto algunas cosas sobre el aprendizaje y porque algunos, como algunos, tipo de prodigios, ¿verdad? Aprender y prodigios musicales y demás, pero en realidad tienen formas en las que han desglosado la mecánica de tocar un instrumento en estos micromovimientos y los practican y obtienen, ya sabes, resultados mucho más acelerados. Así que, de nuevo, es de lo que estás hablando, la práctica, pero también identificar que practicar, ¿verdad? Sí, exactamente. Exactamente correcto. Y por eso también es importante no practicar el movimiento incorrecto en el caso de tu amigo o practicar lo incorrecto.
Pero sí puedes practicar lo que sea que estás tratando de lograr y en una alta dosis, especialmente si tienes daño cerebral y estás tratando de superarlo. Porque lo que realmente estás enseñando a tu cerebro a hacer es enseñar a las neuronas restantes a asumir las funciones perdidas de las neuronas que fueron dañadas o han muerto. Y eso es realmente difícil para esas neuronas. Pueden hacerlo, pero se necesita mucho para cambiar su función base. Y ese es el proceso real que está ocurriendo. Sí, y creo que una de las cosas sobre el entrenamiento mental, y no es que sea una solución mágica o la atención plena, pero estoy pensando en el trabajo de Amit Shah, quien ha hecho mucho trabajo con los primeros en responder. Creo que está en la Universidad de Miami, o es una universidad en Florida donde está basada, creo. Y desarrollaron, basándose en nuestra investigación, que la dosis mínimamente efectiva para lograr un cambio positivo real para estos primeros respondedores era de 12 minutos de entrenamiento de atención plena enfocado al día. Más es mejor, cuanto más mejor, pero 12 minutos consistentemente tuvieron un impacto en el mercado, un impacto beneficioso significativo. Así que fue interesante que eso sea posible. Claro, eso es realmente notable. No he visto esos datos. Puedes hacer cualquier cosa durante 12 minutos, ¿verdad? Sí. Bueno, creo que ella tiene un nuevo libro, algo sobre cómo recuperar tu enfoque. La palabra enfoque está en ello, y la idea de que se necesita práctica, obviamente, pero con una cantidad dedicada de práctica, es la cantidad de tiempo que todos tendríamos, ¿verdad? Realmente puedes comenzar a mejorar tu enfoque de manera dramática, ¿verdad? Sí, creo que, ya sabes, todo lo que alguien haya leído sobre personas como Michael Jordan y otros grandes atletas, no solo practican las 10.000 o 20.000, ¿verdad? Sabes, tomando tiro libre tras tiro libre, pero realmente practican de manera efectiva y estratégica, ¿verdad? Y sí, entonces, pero afortunadamente hay algunas cosas que son bastante fáciles de aprender. Como, ya sabes, la técnica básica de atención plena no es tan difícil de aprender y cómo hacerlo con una buena instrucción básica, y luego poder repetirlo. Entonces, tengo curiosidad sobre aparte de intervenciones muy específicas, especialmente las que pueden ser necesarias cuando alguien ha experimentado una lesión cerebral, y la dosis real y las horas de práctica que se necesitarían para realmente afectar un cambio significativo cuando ha habido una lesión cerebral. Me pregunto sobre el impacto del cuidado personal en general, tanto para optimizar nuestra salud cerebral como profiláctico a medida que envejecemos contra varias formas de demencia y así sucesivamente, o el deterioro cognitivo. Así que todas las cosas que podemos hacer para cuidarnos físicamente. Quiero decir, mencionaste el ejercicio, pero está todo lo que hacemos con la nutrición, descansar lo suficiente y evitar las cosas que son duras para el cuerpo, y una hidratación adecuada. Así que todo eso, y luego el autocuidado emocional, ya sabes, la calidad de nuestras relaciones, llevar un diario, prácticas de gratitud, ya sabes, el autocuidado espiritual y lo mental. Estábamos hablando del cerebro, las cosas que puedes hacer mentalmente, ¿verdad? Desafiando al cerebro. Así que me pregunto si el poder de la constelación de esas cosas realmente apoya la salud cerebral, especialmente a medida que envejecemos. Porque creo que algunos de nosotros estamos preocupados. No es solo genética, y si estás genéticamente predispuesto vas a terminar con demencia sin importar lo que hagas. Y si no lo eres, entonces puedes ser tan poco saludable como quieras. Probablemente aún tendrás un buen cerebro. Quiero decir, hay tanta información diferente por ahí, y creo que es útil saber que es real en términos de qué capacidad tengo para apoyar la salud de mi cerebro a lo largo de mi vida. Así que sugeriría que tenemos mucha capacidad de decisión. Hay muy pocas enfermedades donde tu genética es predictiva. De hecho, solo hay una. Se llama enfermedad de Huntington. Si tienes el gen de Huntington, tendrás Huntington. Todas sus otras enfermedades parecen ser una constelación de genética más ambiente. Y así, este es el campo, y de ninguna manera soy un experto aquí, pero este es el campo que llamamos epigenética, donde pensamos en nuestros genes como si estuvieran en un interruptor regulador. Puedes subirlos o bajarlos.
Entonces, ¿qué los activa o desactiva? Todas las cosas que acabamos de discutir. Así que puedes activar o desactivar tus genes según tu entorno, tu exposición. ¿Fumas? ¿Cuál es tu dieta? ¿Duermes? ¿Haces ejercicio? Practica la atención plena, la gratitud en una comunidad. Sabemos que estas cosas tienen una influencia masiva en la salud general del cerebro y en la longevidad. Hay áreas del mundo, no sé si estás familiarizado con ellas, llamadas zonas azules, donde las personas en promedio viven más de 100 años. Su longevidad. Correcto, esta increíble longevidad. Y puedes ver qué están haciendo estas personas que está cambiando estos interruptores de atenuación en sus genes. Y hay algunas piezas clave allí. Tienen una actividad física moderada casi constante. Viven en grupos sociales muy importantes. Son semivegetarianos. Nunca fuman y uno diría que limitan el alcohol, excepto cuando hay un grupo de italianos allí y ellos sí beben su vino tinto, así que eso me hace feliz francamente, pero sabes que es con moderación, ¿verdad? Y entonces miras a través de, ya sabes, cuál es la receta, y hay 4 áreas en el mundo que son estas zonas azules que han sido identificadas y ves tasas de envejecimiento realmente diferentes. No es solo el tiempo, sino que también puedes observar las enfermedades, puedes calcular un reloj genético, si quieres, en términos de envejecimiento, y el de ellos es bastante diferente, así que sugiere que tenemos mucha agencia aquí. Siempre habrá ese caso excepcional que fuma, bebe, nunca hace ejercicio y vive hasta los 110 años. La mayoría de nosotros no somos esa persona. Correcto, sí. Ahora, la investigación sobre estas zonas azules es realmente interesante y hay un número extraordinario de centenarios en estas áreas y la forma en que se concentra en ciertas áreas donde hay un estilo de vida compartido, una cultura compartida de algún tipo. Y, sabes, recientemente tuve el placer de entrevistar a Robert Waldinger, quien es el director actual del Estudio de Desarrollo Adulto Longitudinal en Harvard, que ha estado en marcha durante algo así como 87 años. Y, sabes, sin lugar a dudas, lo que han visto allí, lo que más se correlaciona con la salud general, el bienestar y la longevidad a lo largo de la vida es la calidad de las relaciones humanas de calidad consistente de un tipo u otro. Sí, absolutamente. Sí, realmente en una gran diversidad de resultados. Quiero decir, no es solo una pequeña diferencia, es como una gran diferencia en los resultados en términos de calidad de la relación. Sí, en nuestros sistemas de apoyo. Sí, entonces, Creo que la última pregunta que tengo, y mencionaste esto justo al principio de nuestra conversación, pero quiero volver a esto porque sé que lo mencionaste en tu charla TED, y creo que las charlas TED duran 17, 18 minutos o algo así, ¿verdad? Del 11 al 14 vas al 17. O de 11 a 14. Bueno, son incluso más cortos de lo que pensaba. Así que sí, hiciste la afirmación de que las personas que vean esa charla TED tendrán un cerebro diferente al final de ella. Y mencionaste al principio que nuestra audiencia aquí en la cumbre va a ser diferente. Su cerebro va a ser diferente al participar en una cumbre. Supongo que cuanto más participen en una cumbre, así que un pequeño incentivo aquí. Aguanta los 6 días, mira todos los videos que puedas, porque tenemos a todos estos presentadores increíbles ofreciendo todo este conocimiento y sabiduría transformadora que literalmente va a cambiar nuestro cerebro. ¿Podrías hablar sobre eso, incluso a corto plazo? Sí. Entonces, tienes espero 2 cosas que sucederán aquí. 1, todos, espero que aprendan algo y que eso cambie su cerebro. En el corto plazo, acabas de cambiar la química de tu cerebro al codificar esa memoria, y luego se almacenará en algún lugar, lo que inducirá un cambio estructural en tu cerebro. Así que, en ese momento, has hecho un cambio neurobiológico al aprender algo nuevo. Luego, con mucha esperanza, aprovecha esa información para hacer un cambio en tu vida y haces un cambio más grande en tu cerebro porque ahora estás utilizando esta información y la información que has obtenido de todas estas sesiones para cambiar tu entorno, cambiar tu ser, cambiar tu comportamiento en general. Y luego puedes ver cómo se expande. Es lo que llamamos un ciclo de retroalimentación positiva. Eso cambia tu neurobiología y cambia tu comportamiento nuevamente y sigue y sigue. Eso es emocionante, lo siento, por eso amo mi trabajo en el área.
Es un verdadero privilegio poder aprender estas cosas y luego compartirlas porque creo que es un verdadero vehículo para el bienestar y la salud y, con suerte, también la longevidad, pero no solo en años, sino en la calidad de todas nuestras vidas. Cuando hablábamos antes sobre el tipo de neuroquímica y el panorama neuroquímico del cerebro, estoy pensando en el impacto que alguien podría tener solo por ver una charla o participar en esta cumbre, que es como muchas charlas TED más largas. ¿Sabes? Quizás nos experimentemos a nosotros mismos en un estado diferente, un estado cerebral diferente con una mezcla neuroquímica diferente. Y sabes eso, así que estoy, curioso. Al tener experiencias de estado, los estados tienden a ser muy temporales y muy cambiantes y fluidos, un estado psicológico, un estado emocional, un estado mental, una configuración de estado de ondas cerebrales, y sabemos que si los repetimos con práctica, los estados pueden convertirse en rasgos. Entonces me pregunto si incluso solo tener eso, como si alguien, ya sabes, si estamos experimentando, ya sabes, una especie de un poco de desesperanza o desesperación, pero luego tenemos un momento de realmente experimentar un sentido de posibilidad. Y así por ese momento, de todos modos, nuestro cerebro es una configuración completamente diferente neuroquímicamente y quizás en términos de capacidad de respuesta, excitabilidad o, ya sabes, tiene eso un poder particularmente aprovechado para tal vez inspirarnos a querer repetirlo. Y si lo hacemos, entonces ese nuevo estado podría convertirse más en un rasgo y ayudar a reemplazar lo que anteriormente se había convertido en una especie de rasgo dominante. Esa es la esperanza, ¿verdad? Y creo que eso sucede y que luego podemos aprovecharlo para ser mejores en ser esperanzados, ser optimistas, ser curiosos. Se ha ido. Que luego con suerte se desarrolle a partir de ahí. Pero ciertamente, sí, ese es el tipo de cambio en la plasticidad positiva que esperaríamos ver, que esperarías poder fomentar en ti mismo al participar en algo como esto, ver una charla TED, hacer muchas preguntas. Y honestamente, en mi visión más amplia del mundo, así es como salimos de este lugar en el que estamos ahora. Aprendizaje, tomando ese aprendizaje y viendo cuáles son las cosas optimistas que surgieron de esto. ¿Qué podemos hacer de manera diferente la próxima vez? ¿Qué aprendemos a aprovechar mientras avanzamos de manera positiva para afectar el clima, para afectar la medicina? Hemos aprendido mucho de la pandemia de COVID sobre la medicina y los sistemas inmunológicos, y eso podría ser realmente importante más adelante. Eso podría ser un verdadero rayo de esperanza en lo que estamos pasando. Creo que lo será, honestamente, y si podemos recordar esas partes buenas y empezar a enfocarnos en ellas, creo que podemos lograr un cambio real. Sí, solo estar abierto a nuevas experiencias, ¿verdad? Creo. Y esto ha sido realmente enriquecedor e increíblemente útil, doctora Boy. Y realmente animo a la audiencia. Saben, tenemos 6 días aquí. Vamos a ofrecer muchas prácticas reales de resiliencia. Muchos de nuestros oradores ofrecerán prácticas. Vamos a ofrecer prácticas diarias para todos. Si solo nos toma 6 días enfocarnos en el autocuidado y exponernos a mucha de esta nueva información y nuevas ideas. Creo que lo que hemos escuchado en nuestra conversación de hoy es que tenemos mucha agencia. Hay muchas cosas que podemos hacer para contribuir a nuestra salud general, la salud de nuestro cerebro y la calidad de vida a lo largo de nuestra vida. Solo esa sensación de posibilidad y ya sabes, mezclada con una especie de autoagencia de que puedo hacer una diferencia. Es tan positivo. Y creo que nos has dado un gran comienzo aquí en el primer día de la cumbre, así que lo aprecio mucho, y porque sé que tu trabajo está bien fundamentado y, ya sabes, eres un neurocientífico bastante realista. Estás en el mundo de los datos y la investigación real. Sé que lo que compartes con nosotros proviene de ese contexto. No es solo un pensamiento ilusorio, estoy seguro de que lo eres. Tienes actitudes esperanzadoras sobre lo que es posible, pero eres un investigador. Y así, esta conversación se ha basado en los datos. Y así es realmente útil para nosotros, creo, escuchar esto y saber lo que podría ser posible. De nada. Muchas gracias por permitirme compartir un poco de esto contigo. Bueno, muchas gracias y cuídate. Gracias por ser parte de la cumbre. Un placer.